¿Estás pensando en comprar o adquirir un sellador para tus macetas o piezas de terrazo, pero aún no sabes cuál elegir? No te preocupes, quédate conmigo porque el día de hoy lo vamos a descubrir. Bienvenidos amigos, hace unos días se me terminó el sellador que yo suelo utilizar para mis macetas y piezas de terrazo y me puse a pensar, ¿por qué no comprar de otro sellador para hacer la prueba y de paso mostrarles a ustedes el resultado? Bueno, pues ese día llegó, el día de hoy me llegó el sellador, vamos a probarlo y pues manos a la obra. Bien amigos, pues como ya lo mencionaba, este sellador es base solvente, es acrílico, es de la marca Perdura y se llama Sellacril. Vamos a hacer la prueba ahorita con unas macetitas que tengo por aquí para aplicarlo y a ver cómo nos queda. Nomás que primeramente voy a darle una limpiada y les voy a quitar el polvo a las macetas, porque como ya lo he mencionado en algún otro video, antes de aplicar un sellador siempre es necesario eliminar cualquier tipo de suciedad o polvo que tenga nuestra pieza a sellar, y una vez teniéndola limpia, seca y que no tenga nada de humedad, ahora sí podemos aplicar el sellador. Ahorita voy a darle la limpiada a la maceta y ahorita volvemos. Y esta es la otra maceta, vamos a ponerle bastantito. Bien amigos, voy a dejar que seque esto un ratito. Al parecer es de secado rápido como quiera. Según el fabricante son 2 horas. Igual ahorita vemos. Bien amigos, pues como pudieron ver, ya le apliqué el sellador a las macetitas aquellas. Ahorita voy a esperarme un ratito a que se seque para ver si alcanzo a tomarles un pequeño video o unas fotos. Esto porque ya me está cayendo la tarde y tengo unas cosillas que hacer. Y bueno, en resumen, recomiendo este sellador, sí lo recomiendo. Obviamente tiene sus pros y tiene sus contras, al igual que este otro sellador. El Impershell es el que he venido usando desde hace 1 año y medio, 2 años atrás. Siempre me ha resultado muy bien, de hecho hasta la fecha lo sigo recomendando. Pero al igual que este también tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, los pros de este sellador que acabo de ver ahorita, que en lo personal a mí me gustaron. Habrá gente que a lo mejor no les gustan las piezas tan brillosas, por así decirlo, pero con este sellador obtienes piezas muy brillosas, y aparte de brillosas sí quedan mucho más protegidas. ¿Por qué? Porque la capa que se aplica con este queda un poquito más plastificada y de hecho hasta se siente más gruesa. A diferencia de este otro sellador, que con este, para yo obtener el mismo resultado que obtuve con este, tengo que aplicarle de 2 a 3 capas. Y de hecho no queda exactamente igual que este. Queda más brilloso el que acabo de comprar. Otro de las ventajas de este sellador es de que seca muy rápido. Yo creo que en media hora, 40 minutos ya está seco y le puedes volver a aplicar otra mano, eso si quisieras. Que muchas veces, o de hecho no creo que sea necesario, porque la verdad es de que la capa de este sellador queda bien. De hecho voy a dejar la descripción en el link. Nótese que aquí me equivoqué, era dejar el link en la descripción. Bueno, las ventajas de este otro es de que es más barato. 1 litro de este sellador te cuesta 350, 320 pesos, a diferencia de que este te cuesta 530, 570. De hecho yo lo conseguí en 520, si no mal recuerdo. 520 y 330, 340 por la misma cantidad. Otra de las cosas que tiene este beneficioso es de que obviamente es menos dañino. ¿A qué me refiero con eso? De que por ejemplo este sellador sí lo recomiendo que lo utilicen con guantes. Yo no lo hice por rápido, por sonso, por lo que sea, pero sí les recomiendo que utilicen guantes, porque sí obviamente es solvente y no a todas las personas les va a hacer la misma reacción. Puede que a lo mejor a mí no me hizo nada, pero puede que a lo mejor otras personas que tengan la piel un poquito más delicada les pueda dañar, les pueda picar. Aparte de que las mismas recomendaciones del fabricante, pues ya es por lógica que debes de utilizar guantes por seguridad.
El olor es muy fuerte, sí es muy fuerte. Yo les recomiendo utilizar una mascarilla o un cubrebocas si es que lo van a aplicar, el sellador a diferencia de que pues no tiene tanto problema. De hecho hasta se puede limpiar con agua, porque es base agua. Y pues básicamente sería todo, amigos. Espero el video haya sido de utilidad. Y si así fue, ya saben, suscríbanse, dejen un like, cualquier duda o comentario, pues yo los estaré respondiendo en la caja de los comentarios.